Bueno, bien, me queda, esta sería la filmación para... Me acabo de comentar algo. Sería la filmación para el ejercicio de refracción que les comentaba. Eh, Elegí este porque tiene algo que vimos un poquito al pasar en el final de una clase, que es lo que nos pasa con el ángulo de incidencia límite. Entonces, en realidad, recordemos en estos casos cuando tenemos un ángulo de incidencia de cero. Pasa que el fenómeno no se percibe. O sea, en este caso, por ejemplo, tengo agua arriba y abajo tengo aire, que sería como una versión invertida de lo que está en el problema. Y podemos observar que el rayo no se refracta. O sea que en estos casos lo que hacemos es, si tenemos el caso de la incidencia de valor cero, bueno, de valor cero, ¿verdad? Porque mido con respecto a lo normal y como coinciden en ángulo de cero. Entonces, en ese caso no va a tener fenómeno de refracción. Si yo miro. Sí, también hay cero formado entre la normal y el rayo refractado, o sea, están en el mismo lugar. Pues ahora lo que hago es volver al problema. eh, perdón. Entonces, acá lo que tengo que pensar es para el caso, por ejemplo, para el caso del rayo incidente número 2 voy a mi ecuación de Snell. Ustedes tienen hecho un resumen de todas las ecuaciones para lo que yo quiera llegar. Yo, como esto es una grabación y no, perdemos el tiempo, dicho sea de paso, eh, voy a hacer como la forma de llegar, ¿sí? Recordemos que tenemos dos formas de escribirlo. Puede ser la clásica, que es decir, el seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de refracción, que lo llamamos R', es igual a, si es con los índices de refracción, va a ser N2 sobre N1. Y la otra forma que habíamos visto, que es lo mismo, pero sale de hacer un despeje, es que el seno de I por N1 es igual al seno de R' por N2. Esto a veces ayuda también a ubicarse. En este caso, yo ya conozco el ángulo de incidencia, porque va a ser este ángulo de acá, ¿sí? Formado entre la normal y el rayo incidente. Y además, yo sé por la letra que viene del agua. Y nada, uno saca que si está abajo del agua, lo que está después es el aire. Entonces, en ese caso lo que hago es, bueno, voy a colocar los valores. Voy a hacer para R1, para R2, perdón. Voy a hacer seno de 10, seno del ángulo. Entonces es seno de 32 por N1, que va a ser el índice de refracción del medio 1. O sea que recordemos que como es el agua, N del agua es 1,33, sin unidad de medida, pues no tiene. Por el seno del ángulo de refracción, que yo no lo conozco, por N2, que en este caso va a ser 1,00, porque es aire, y recordemos que N del aire es 1. Y ahí lo que hago es lo de siempre. Voy a tomar pensando que mi incógnita es el seno de R', por lo que me está molestando de un lado de la igualdad para que quede el seno de R solo, es ese 1. Entonces ese 1 va a pasar dividiendo. Igual, no pasa nada porque como es un uno y uno es el neutro tanto de la división como del producto, o sea, la multiplicación, me va a quedar esto dividido uno, que es lo mismo que queda igual. Ahí lo que hago es la cuenta, hago seno de 32 por 1,33. Acá hice las cuentas de mientras para no estar perdiendo el tiempo en eso. Entonces ahora lo que hice fue, con algún redondeo, llegué a que el seno de R' es 0,70, redondeando, es un redondeo un poco grosero, pero así nomás. Y recuerden que cuando nos pasa eso, lo que hacemos es, eh, llegamos a un valor del seno de ese ángulo, pero yo no quiero saber el seno del ángulo, yo quiero saber cuánto vale el ángulo. Y como el seno es una función que se le aplicó a ese ángulo,
la forma de como revertir ese seno del ángulo es usar el shift seno, o sea, el seno a la -1, que recordemos que en la calculadora tocamos la tecla shift, tocamos la tecla seno, que eso nos permite acceder a. Cuando tocamos el Shift, nos permite acceder a las funciones que aparecen arriba de las teclitas. Si ustedes miran arriba del seno o del sin, porque está en inglés, dice sin -1 o sen -1. Entonces, cuando yo hago Shift sen o Shift sin, me da seno a la -1. Entonces ahí pongo seno a la -1 de ese número 0,70 y eso me da a devolver un número. Entonces ahí tengo el valor del ángulo de refracción. Entonces yo lo hiciera acá así, lo fuera a dibujar, que no, eh, nada, que es algo que hay que hacer. Entonces acá lo que hago es, tendría una normal, seguiré siendo punteada, más o menos, y yo mediría el ángulo de 44, más o menos, ahí me fue un poquito, y sabría que el rayo refractado tiene un valor de 44,4. Está. Y ese es mi caso para el refractado 2. Ahora, ¿qué pasa? Que el refractado 3, como habíamos llegado a ver en clase, me va a ocurrir otra cosa. Cuando yo me planteé todo lo mismo, o sea, yo haga seno de i, que en este caso va a ser de 58,5, esto por 1,33, ya me estoy saltando todo lo que ya hicimos. Dividido 1 va a ser igual a seno de r'. Lo que me va a pasar es que seno de 58,5, o sea, este número de acá, me da 0,85 y después me va a quedar esto por 1,33 y ya le voy comentando que esto da un número mayor que 1, o sea, me da 1,13. ¿Y qué pasa? Que los senos y los cosenos de los ángulos siempre dan valores entre 1 y -1. Entonces, si yo me encuentro con esto y le hago el shift seno, más seno de 1,13, perdón, esto me va a dar un error. Shift seno de 1,13. Va, si su calculador es un poco especial, les va a dar un número complejo que no existe. O sea, existe, pero no queremos decir tan difícil. En la suya le puede decir math error o algo así. Eso es una pista. Recordemos que nosotros vamos de un medio. O sea, si vamos de un medio de n, o sea, de n1 es mayor que n2, como acá, que es n agua a n aire, como decíamos, es 1,33, no 1,00. Recordemos que siempre el rayo se va a estar alejando de la normal, o sea, el rayo refractado se aleja normal, como podemos ver acá, de que teníamos 32 y después tenemos 44. Y a medida que uno va avanzando, llega un punto en el que ese rayo experimenta lo que habíamos visto como, primero que nada, llega a un ángulo límite, y después habíamos visto que experimenta la reflexión total interna. Entonces, en este caso, lo que me convendría a mí es, y con el parcial va a aparecer, es encontrar el valor de ese ángulo de incidencia límite, que es que a partir de ese ángulo, cualquier rayo incidente va a experimentar la reflexión total interna sin refracción. Entonces, lo que voy a hacer es, para eso siempre nos planteamos lo mismo, ¿no? La ecuación original, seno de i, pero voy a poner ya i límite, porque voy a tener que hacer una suposición. Digo seno de r' es igual a n2 sobre n1. Y acá es donde viene la magia, que es que si yo sé que estoy trabajando con el límite, yo sé que el refractado va a formar 90 grados. Puede ser el caso límite. Entonces, voy a escribirlo de vuelta, voy a poner que el seno del ángulo de incidencia límite sobre el seno de
de 90 es igual a n2 sobre n1. Pero ¿qué pasa? En realidad seno de 90 es igual a 1. Entonces me queda algo que me lleva a esta forma. Me lleva a que seno de y límite dividido 1, que habíamos dicho que es el neutro de la división. O sea que no sé nada. Es igual a, y recordemos, aire y 1,3 es el índice de refracción del agua. Entonces ahora lo que voy a llegar es que 1,33, paso el 1,33 multiplicando. No, perdón, cualquier cosa. No te va a pasar nada. Yo ya sé que el seno de ese ángulo es que la mi incógnita del ángulo de incidencia límite va a ser igual a ese número que lo puedo calcular. O sea, va a ser 1 dividido 1,33. Eso me va a quedar 0,75. Y a eso le hago el shift seno. Esto me va a dar que el ángulo de incidencia límite para el agua, en este caso para el agua, no voy del agua al aire, es de 48 grados, 48,6 grados. ¿Qué significa esto? Que cualquier rayo incidente que tenga un ángulo mayor que 48,6 va a experimentar la reflexión total interna. Entonces, volviendo a esto acá, si ahí me piden cómo va a ser el rayo refractado, o mejor dicho, me van a preguntar cómo es el rayo que se sigue propagando, y en este caso no va a haber rayo refractado, sino que va a haber únicamente un rayo reflejado. Entonces, para eso lo que hago es medir el ángulo y me baso únicamente por las leyes de la reflexión. Entonces vengo acá, mido un ángulo de 58, 58, 59 no es indistinto. Y ahora yo voy a saber que acá va a estar el rayo reflejado. Entonces, y este ángulo de acá va a ser de 58,5. O sea, se va a basar únicamente en las leyes de la reflexión. Bueno, esto sería un problema de reflexión como que tiene las partes que va a tener. O sea, partir de algún rayo y encontrar un ángulo, o a veces nos puede pasar que nos pida encontrar los índices de refracción, como pueden encontrar un problema. Y puede haber otro, va a haber otro, en el que haya un rayo que en realidad no experimenta la refracción, sino que únicamente experimenta la reflexión, y en este caso es la reflexión total interna, que es esto de vamos de un medio de mayor índice a un medio de menor índice, y como superamos el ángulo de incidencia límite, el rayo se queda encerrado, como vimos que pasaba con las luces en la piscina, como pasaba con la fibra óptica, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto está terminadísimo. Así que dejo acá, o para que se haga una pausa, paso por este, paso por el de reflexión y paso por el de sombras. Espero que haya servido de algo. La verdad que no estoy entrenado como youtuber, pero está bueno tener un ejercicio de problema. Cualquier otra cosa la vemos en clase. Saludos y buen descanso.